cierra tus ojos por un momento. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por este tiempo de alabanza. Ahora te rogamos, Señor, que habla nuestros corazones. Te pedimos que tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Quita toda oposición y todo aquello que se levante en contra de tu verdad, Señor. En contra de tu palabra, Señor. Rogamos que seas tú tomando el control, Señor, de cada palabra que sea expuesta en esta hora y que todo sea dirigido por ti y por tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre a lo más íntimo de nuestro corazón y que sea, Señor, como esa espada de doble filo que penetre a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que cambie, transforme, nos moldee, Señor, y que pueda fortalecer nuestra fe en ti. Gracias, Señor, en fe por tu palabra y por lo que tú vas a hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el Salmos capítulo 27, versículo 4, un versículo muy conocido por todos. En el Salmos capítulo 27, versículo 4, la palabra del Señor nos dice ahí: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los, ¿cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora tomemos un momento para reflexionar de dónde viene esta palabra, quién la expuso. Todos conocemos que fue el rey David quien escribió este salmo. Una persona con tanto poder, una persona con tanta riqueza, con tantas cosas ya a su alrededor, con un reinado, con gente a su servicio, con todas las comunidades del mundo, está exponiendo delante de la gente y delante de Dios que solamente una cosa para él tenía un valor mucho más trascendental, que era estar en la presencia del Señor, estar en su presencia, contemplar la hermosura de Jehová. Estar en presencia de Dios, eso era lo más preciado para David. Y es lo que nosotros como iglesia, tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos tomar. Que la presencia de Dios, que la presencia del Señor sea nuestro escondite. La presencia del Señor sea nuestro confort cuando necesitamos fuerza, cuando necesitamos ayuda, cuando estamos débiles. Que la presencia de Dios sea ese confort. Que la presencia de Dios sea el que pueda renovar mi fuerza cuando me siento débil. Amén. Que la presencia de Dios, a pesar de las comodidades que tenga, ya sean pocas o muchas, sea siempre mi prioridad. Amén. Como lo fue para David. Que a pesar de tener todo lo que tenía, él solamente demandó una cosa, y era estar en la presencia de Dios. Y es lo que yo quisiera que tú y yo empecemos a meditar un poquito y entrar un poquito en lo que yo quisiera hablar, porque estamos en una etapa donde vamos a entrar a diciembre. Ustedes saben lo que significa diciembre para ¿cómo se llama? El sistema de consumismo, el sistema donde todo es regalos, comprar, y que ropa nueva, y que carro nuevo, y que todo nuevo. Estamos entrando ya poco a esa locura del necesito esto, necesito lo otro, tengo que comprar el regalo a mi tío, a mi familia, a mi primo, a mi sobrino, y todo es compra y compra y compra y compra. Y nosotros, cuando entramos en esta etapa, nosotros como cristianos tenemos tendencia, yo no digo que somos todos, pero tenemos tendencia a olvidarnos de que estas festividades giran en torno a Jesús, y que queremos celebrar es a Jesús. No queremos celebrar el materialismo, no queremos celebrar otra cosa, sino que sea el Señor tomando control y que Él sea el centro de todo lo que celebramos en estas festividades. Y como iglesia tratamos y trabajamos para que el centro de atención en estas festividades, que tampoco sabemos si Jesús realmente nació en diciembre o no, pero el mundo lo celebra, y eso también es algo de que nosotros los cristianos podemos decir gloria a Dios, que el mundo
tome un momento de celebrar la vida de Jesús. Pero lo que yo estoy orando y he pensado y he meditado es que nosotros como iglesia del Señor no podemos perder el enfoque de lo que realmente queremos celebrar en esta etapa de diciembre o en este mes de diciembre, que es a Jesús, que es estar en presencia del Señor, que es agradecerle por su amor, por su bendición, es por agradecerle por haber venido, morir en la cruz por nosotros. Y eso tiene que ver con estar en presencia de Dios, sin perder el enfoque, sin enfocarnos en el materialismo, sin enfocarnos en querer comprar y comprar y comprar, sino más bien enfocarnos en aquel que nos ha dado todo ya. Y decir como David una cosa, yo demando, Señor, que en medio de esta generación materialista, una cosa yo demando, que esté yo en tu casa todos los días de mi vida. Amén. Todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. Ese es nuestro llamado, vivir en presencia del Señor, ministrar su corazón, adorar su nombre. Para esto estamos aquí. Pero cuidado con nosotros perder este enfoque. Cuidado que como iglesia nosotros nos desenfoquemos de lo que realmente hemos sido llamados, que es estar en presencia del Señor, ministrar su corazón. Las situaciones adversas, las situaciones de necesidad y todas estas cosas que nos rodean pueden ocasionar que nosotros perdamos el enfoque de lo que es adorar al Señor, bendecir su corazón, exaltar su nombre. Podemos salir de lo que realmente el Señor nos está llamando a hacer en este tiempo, que es adorarle, bendecirle, exaltarle. Y la semana pasada ya entramos un poquito en lo que es la adoración, y me gustaría continuar un poquito en esta misma línea, porque yo creo que como iglesia necesitamos seguir profundizando en nuestra adoración al Señor, nuestra devoción al Señor, nuestra entrega al Señor. Queremos seguir profundizando en estas cosas, queremos seguir sintiendo la presencia de Dios en nuestras reuniones. Amén. Amén. En Hechos capítulo 15, versículo 16. En Hechos capítulo 15, versículo 16 dice la palabra del Señor: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para entrarle en contexto de este versículo, debemos entender que Pablo y Bernabé evangelizaron a los gentiles. Pero algunos de Jerusalén empezaron a enseñar que a estos nuevos convertidos, los gentiles, tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Entonces empezó a tener entre los discípulos y los judíos, empezaron a tener un conflicto, sobre todo con el tema de la circuncisión. Pablo y Bernabé y otros también, por todo este tema, por esto controversial que estaba sucediendo, ellos van a Jerusalén, viajan hasta Jerusalén para poder tratar este asunto, para poder debatir este asunto. Por un lado tenían a la iglesia celebrando, diciendo gloria a Dios que la palabra ha llegado a los gentiles, que la palabra penetró sus corazones, que el Señor está obrando y gloria a Dios, y algunos estaban contentos, dando gritos de júbilo, pero otros estaban oponiéndose diciendo: no, pero es que ellos necesitan la circuncisión, no podemos decir que son salvos. Entre ellos, algunos creyentes que eran ex integrantes de los fariseos exigían la circuncisión para estos gentiles. En medio de toda esa discusión, el apóstol Pedro se levanta y Pedro recuerda a este grupo de gente que él estuvo predicándole a los gentiles, y él mismo vio como el Espíritu Santo vino sobre ellos y Dios los llenó de su Espíritu. Y de esa forma Pedro está diciendo: yo vi cómo ellos fueron aceptos por Dios mismo.
derramándole de su espíritu. Pero dice, yo vi al Espíritu Santo caer sobre ellos. Dios los aceptó sin imponerles nada. Y Jacobo, que también estaba ahí presente, empieza a compartir y a traer memoria esta palabra profética que acabamos de leer. Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿Qué significa el tabernáculo de David? No se trata solamente de una tienda, porque la palabra tabernáculo, traducida, significa tienda o edificio. Jacobo está hablando desde una perspectiva o desde un símbolo profético. Y existen algunas interpretaciones en cuanto a lo que Jacobo expresó. Uno es que Jacobo, o la palabra profética que está expresando, significaba la unión del pueblo de Dios, tanto judíos con gentiles. Y eso lo podemos saber en Amós capítulo 9, versículo 11 al versículo 12, no lo tienes que abrir. Y Santiago usa este pasaje para mostrar que Dios siempre planeó incluir a los gentiles, que no se les debía imponer la ley, que su entrada al pueblo de Dios era evidencia de que la profecía se estaba cumpliendo. Pero la segunda forma de interpretar también tiene que ver con la restauración de la adoración libre y directa. En estos tiempos el tabernáculo implicaba acceso directo a la presencia de Dios. Adoración sin el sistema levítico completo que estuvo en Moisés. También tenía que ver con la música, con la danza, con la alabanza continua delante de este tabernáculo de David. Y para algunos intérpretes, Jacobo está mostrando que en Cristo se restaura el acceso directo a Dios. Algo que ya se había anticipado con esta palabra profética, y hoy nosotros lo podemos experimentar, ya lo podemos ver como algo cumplido. ¿Por qué el tabernáculo de David? Dios no cogió el tabernáculo de Moisés para restaurar en este nuevo tiempo. Ni tampoco el de Salomón, que era un templo glorioso. Era un modelo, el tabernáculo de David era un modelo de adoración libre, continua y centrada en la presencia de Dios. Dios eligió el tabernáculo de David, que era una simple tienda, era una tienda simple, no tenía tanto glamour. Y ahí donde estaba el arca del pacto, allí no había ni atrios, ni lugar santo, ni lugar santísimo. Pero el Señor dijo que Él restauraría ese tabernáculo. Ya el tabernáculo de David, por eso muchos gentiles, es decir, los no judíos, estaban recibiendo a Jesús. Estaban experimentando esa restauración del tabernáculo de David, que era entrar a la presencia de Dios sin tanta glamour, sin tantas cositas por medio, sino que el atrio, que el lugar santo, que el lugar santísimo, ellos tenían entrada directa a la presencia de Dios. Cómo David restauró la presencia de Dios, y nosotros podemos, para ir entrando más profundo a lo que quiero compartir con ustedes, en Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 1 podemos ver cómo David empezó a trabajar en este tabernáculo. En Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 1 dice la palabra del Señor: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un altar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Arregló un altar para el arca de Dios y le levantó una
tiempo. Cómo David empezó a restaurar la presencia de Dios, cómo David empezó a restaurar el tabernáculo, era disponiendo un lugar para el arca. Disponiendo un lugar, preparando un lugar. David preparó un lugar para el arca. Y nosotros en este tiempo también tenemos que preparar nuestros corazones. Tenemos que preparar un tiempo, un espacio para adorar al Señor. Amén. A veces dentro de nuestra agenda, esto me gusta repetirlo, pero dentro de nuestra agenda no está tiempo de adoración al Señor. Tenemos la agenda llena, tenemos a las 2 tengo que hacer esto, a las 5 tengo que hacer lo otro, a las 6 tengo que hacer lo otro, a las 7 acostarme a dormir. Pero no está en nuestra agenda un tiempo de adoración al Señor, un tiempo de búsqueda. Es bueno que nosotros pongamos a hacer lo que hizo David, disponer un lugar, disponer un tiempo para adorar al Señor. Yo soy pintor, lo que todos saben que yo trabajo en la pintura, y obviamente me meto a las casas de diferentes personas, ¿no? Porque pinto a domicilio. Ah, la agarraron, qué bueno. Oiga, y una vez me fui a pintar en una casa de una gente que era cristiana, ¿no? O sea, no me había dado cuenta hasta que bajé al basement, que era donde teníamos que trabajar, y en este basement vieron la escalera mayormente, debajo de la escalera a veces dejan un espacio pequeño para poner cosas, ¿no? Cosas, cajas y todo lo demás. Y estábamos con mis compañeros y decimos, ¿qué hay aquí? ¿Tenemos que pintar acá adentro o no? Entonces, para saber si tenías que pintarlo, teníamos que abrirle la puertita que tenía. Y abrimos la puertita y debajo de la escalera había un cuartito bien acomodadito, chiquito, era así, este pedacito. Bien acomodado, una luz, un cojín así de esos grandes, no sé cómo le llaman ustedes, como un tipo sofá. ¿Cómo es? Gracias, señor. Había ¿cómo se llama? Como una cartelera donde habían peticiones de oración. Tenía un libro donde ponía sus notas de lo que Dios le hablaba. Era un cuarto de oración. Y todos mis amigos que no eran muy cristianos, bueno, no son cristianos algunos, decían, oye, ¿qué es esto? ¿Qué? Y obviamente yo me pude dar cuenta, no, esto es un cuarto de oración. Ni entres ahí. La persona era una adolescente joven que tenía su cuartito de orar, de buscar a Dios, donde seguramente pasó horas con la presencia del Señor, donde seguramente el Señor le hablaba cosas a su corazón, donde seguramente el Señor ministraba a su corazón, seguramente ahí ella era fortalecida en los momentos donde se sentía débil, seguramente ahí Dios le revelaba muchas cosas. Y yo digo, si nosotros queremos restaurar nuestra adoración al Señor, es necesario que tú y yo podamos disponer un lugar, disponer tiempo. En 2 de Crónicas 15:1, donde leíamos, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios, arregló un lugar para la presencia de Dios. Y le levantó ahí una tienda, levantó un espacio donde el arca del pacto iba a estar y donde todos podían venir y adorar al Señor. En este tiempo nosotros
como iglesia, el Señor nos está llamando a restaurar nuestra vida de adoración al Señor. En este tiempo el Señor nos está llamando que tú y yo como cristianos necesitamos disponer nuestros corazones para alabar y adorar al Señor. Amén. Es verdad que nosotros aquí tenemos una agenda sumamente apretada, siempre estamos yendo para un lugar, yendo para el otro, al trabajo, llevar a los niños, traer a los niños, llevarlos a sus actividades, ir a comprar a la tienda, porque acá está todo eso, un proceso, ir a comprar. Y nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, a veces los que trabajan en oficina no descansan porque a veces hasta las noches la llaman la persona, los clientes te llaman, los clientes te buscan y no hay tiempo. Y no hay tiempo. Pero de lo que yo el Señor a mí me está trayendo a mi corazón, iglesia, es que tú y yo necesitamos valorar la presencia de Dios. Necesitamos disponer un lugar, necesitamos disponer un tiempo para estar con el Señor, para exaltar su nombre. Nosotros acá tratamos de este sábado dedicarlo al Señor, no todo el día tampoco. Empezamos a las 7, nos vamos a las 9, 2 horas. Donde tratamos de disponer un tiempo para adorar al Señor de 7 a 8, de 7 a 7:40 tenemos un tiempo de alabanza, 40 minutos, 35 a veces porque no empezamos a las 7 en punto. Y sin embargo, en este tiempo que donde nosotros debemos disponer nuestra alabanza y nuestra devoción al Señor, a veces son pesadas el ambiente espiritual. Y hay como no sé, como un desánimo que no quieren ni adorar. No son ustedes los que no vinieron. El otro servicio. En el servicio el pasado vinieron. Donde nosotros aquí, este poco tiempo, tiene que ser un momento de celebración, de adoración, de que tú digas, sí Señor, te adoramos, te exaltamos Señor, grande eres tú en medio de este pueblo, en medio de este remanente. Me gustaría como pastor acercarme y decir, oye, bájale un poquito, estás gritando mucho. Me gustaría tener ese problema. Necesitamos que nuestros tiempos de alabanza sea un momento de libertad, donde tú te sientas y puedas exaltar. Si no te sabe la canción, no importa, adora con tus propias palabras. Si no te sabe la letra, si no te gusta el que canta, si no te gusta nada de la música, no importa, tú enfócate en adorar al Señor. Por eso a mí no me gusta cantar ya mucho, porque pues levantar una tienda. Levantar una tienda para David significaba un lugar donde congregarse. Era el lugar donde muchos iban a venir a adorar al Señor. Dios escoge un lugar para manifestarse. Y la iglesia es el lugar donde el Señor se quiere manifestar. Esta iglesia es el lugar donde el Señor se quiere manifestar, como en las otras iglesias que hay aquí en Calgary también. El Señor se quiere manifestar. Y Dios escoge un lugar para manifestarse. Nosotros somos llamados a transportar el arca que representa la presencia de Dios con responsabilidad, con compromiso. Según las indicaciones, solo los levitas podían cargar el arca. Los levitas y los sacerdotes, y ahora nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos los sacerdotes que tenemos que llevar el arca, llevar la presencia de Dios. Tenemos esa responsabilidad como cristianos de llevar la presencia de Dios donde vayamos.
Y esa es una responsabilidad que tú y yo la tenemos, no solamente para los líderes, no solamente para los pastores, sino que donde tú vayas puedas transportar contigo la presencia de Dios. Que si tú estás en el trabajo, si vas a la universidad, si vas a la tienda, que la presencia de Dios te acompañe. Que vivas en adoración para que la presencia del Señor te acompañe donde quiera que vayas. Responsabilidad. Tenemos que tomar esto como una responsabilidad personal. Y si tú y yo no estamos experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que revisar nuestros corazones. Tenemos que ver en qué estamos fallando, qué cosas están o hay que arreglar, hay que restaurar. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 4. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 4, entonces David tomó consejo de los capitanes de militares y de centenas. Entonces David, ¿qué cosa? Tomó consejo con los capitanes de militares. O sea, él está pidiendo consejo y él está tomando el consejo. Y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Obviamente querían traer de vuelta el arca del pacto que Saúl había perdido y los filisteos habían tomado posesión de ella. Entonces David tomó consejo del hombre, dice la palabra del Señor que tomó consejo de los capitanes, de los jefes. Pero ¿sabes cuál fue el problema aquí de David? Que no consultó a Dios. No consultó a Dios cómo él debía transportar el arca o traer de vuelta el arca a Jerusalén. Él se dejó llevar y tomó consejo de los capitanes, los militares, empezó a preguntarle: ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para traer de nuevo el arca? Y no fue a Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 9 al 14. Versículo 9 al 14. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y todo lo que tenía. Una de las cosas que había David tomado como consejo es que ellos podían traer el arca en un carro. ¿Sí? Si hemos leído la historia, David tomó consejo y dijo: bueno, ¿cómo traemos el arca? Traigámosla en un carro nuevo de paquete, 0 kilómetros. Un carro bien flamante, porque hay que traer el arca, o sea, el arca hay que traer, es la presencia de Dios que hay que traer de vuelta a Jerusalén. Así que consigamos un carro 0 kilómetros bueno, la mejor marca que exista. Así que compraron un MW para traer el arca, un Porsche.
estaba establecido que el arca tenía que ser transportada por los levitas. Y el arca no estaba diseñada para subirla a un carro nuevo. El arca estaba diseñada para que los levitas y los sacerdotes la puedan cargar. Estaba diseñada para ser cargada, mas no ser transportada con un carro. Todas estas cosas se hicieron porque el pueblo fue a buscar la presencia de Dios o el arca del pacto y la trajeron en un carro nuevo. Algo que Dios no había establecido y no era la forma de Dios. David tomó consejo de sus capitanes y de los jefes y este fue el resultado. Dice la palabra del Señor, o la historia nos cuenta que los bueyes que traían, que arrastraban el carro nuevo, como que se tropezaban. Y esto hizo que el carro nuevo se mueva y el arca se estaba cayendo. Y este hombre llamado Usa dice que quiso sostenerla para que no se caiga. Muy buena la intención. Muy bueno el deseo porque estaba cuidando el arca. No quería que el arca se caiga y se estropee. Y este hombre llamado Usa dice que después que los bueyes se tropezaban, quiso sostenerla al arca para que no se cayese. Y dice el versículo 10 y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Pero por qué? Si Usa estaba haciendo lo que creo que todos hubiéramos hecho. Se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y murió allí delante de Dios. Por no consultar a Dios y seguir lo establecido es que Usa pereció. Este es el resultado de cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra propia forma, a nuestra propia manera, con nuestros propios criterios y conocimientos, lo único que nosotros vamos a hacer es perecer. Perecer. Por otro lado, dice la palabra del Señor que como David se puso histérico, se puso mal, dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y David temió, dice la palabra del Señor, aquel día, temió. Y preguntó a sí mismo, ¿cómo he de traer yo a la casa mía, el arca de Dios? ¿Cómo la traigo? Y no trajo David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó hasta la casa de Obed-edom, geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom 3 meses. En estos 3 meses, dice la palabra del Señor, bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y bendijo Dios todo lo que tenía. Ahora yo quiero entrar en profundidad a lo que pasó aquí. ¿Tú te imaginas después de lo que pasó? Después de lo que pasó a Usa, dejar que el arca venga a mi casa? Obed-edom no puso ningún pero de que el arca llegue hasta su casa, que esté en su casa, que esté cerca de su casa. Y si Dios bendijo a la casa de Obed-edom es porque estaba conforme con él.
Si Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía, es porque estaba conforme de cómo él estaba actuando, de cómo él estaba haciendo las cosas. Si Dios bendijo la casa de Obed-Edom es porque esta persona le estaba rindiendo adoración como él quería. Porque el resultado, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra forma y a nuestra manera, el resultado es que perecemos como USA. Pero cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere, de la forma que Él quiere, lo único que produce en nosotros es bendición. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12, y se dio aviso al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que pertenece a causa del arca de Dios. Le fueron a avisar a David: David, creo que Dios ya no está molesto, porque ha bendecido la casa de Obed-Edom. Ya no está molesto porque ya no pereció más gente, sino que está bendiciendo y está bendiciendo, y no solamente su casa, sino todo lo que tiene. Y yo creo que David le fue a preguntar a Obed-Edom: oye, Obed, ¿qué hiciste tú para que Dios esté contento, que te bendiga? Y seguramente que no se debió, la bendición de Obed-Edom no se debió a los 5 pasos para alcanzar la plenitud cristiana. No se debió a un video en YouTube que vio: sigue estos 5 pasos y serás bendecido. Sigue estos 5 pasos y serás bendito por el Señor. No se debió a eso, sino que se debió a un corazón dispuesto a exaltarle, dispuesto a bendecirle, a honrarlo de acuerdo a lo que Él tenía establecido. Fue bendecido a causa del arca de Dios, la presencia de Dios. Su familia, Obed-Edom y toda su familia, trataron con respeto y reverencia al arca del pacto. Le dieron el lugar que corresponde. Trataron a Dios como una prioridad en sus vidas. Y todo esto, todo lo que David había visto, todo esto cambió su mirada, cambió su perspectiva. Seguramente en estos 3 meses que pasaron, David tuvo un momento de reflexionar, de buscar a Dios, de decir: ¿en qué fallé? ¿Cuándo fue el momento que yo tomé la mala decisión? Seguramente David tuvo un momento de ir a la presencia de Dios y decir: Señor, ¿en qué te fallé? ¿Qué hice mal? Y seguramente en ese momento él fue a la presencia de Dios y orar: Señor, ¿cuál es tu forma? ¿Cómo tú lo quieres hacer? ¿Cómo puedo traer el arca de vuelta? Y en el capítulo 15, versículo 12 al 16, dice la palabra del Señor: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Allá está cambiando su perspectiva. Ahora se enfoca en el corazón. Ahora se enfoca en cómo tiene que estar el corazón para poder trasladar el arca del pacto. Les está diciendo: santificaos, santificaos. No solamente ustedes, sino todos sus hermanos, santifíquense. El versículo 13 dice: pues por no haberlo hecho así, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza.
por cuanto no lo hicimos así la primera vez. ¿De qué está hablando? Está hablando de la santificación. Está hablando de tener un corazón recto delante de Dios. Versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, como debe de ser, puesta sobre sus hombros en las barbas, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí, se están haciendo las cosas como debían haberlo hecho desde el principio. Asimismo, el versículo 16, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resuenen y alzasen la voz con alegría. Que alzasen la voz con alegría. Que iban con gritos de júbilo. Un grito de júbilo. Con címbalos, con arpas. Resonaban cantantes ahí con sus instrumentos de música. La verdadera forma que nosotros podemos trasladar la presencia de Dios es con santidad. Y esta es una tremenda responsabilidad como cristianos. La santidad. Algo de lo que no se predica hoy en día porque es duro hablar de la santidad. Porque se van los hermanos de la iglesia, no se habla de santidad. No se habla de santidad porque tienes que tocar temas como la fornicación, el adulterio, porque tienes que tocar temas como la masturbación, porque tienes que tocar temas de la drogadicción, porque tienes que tocar temas del incesto. Y no hablamos de ese tema y lo hacemos como un tabú, no se lo toca. Pero eso es lo que a nosotros nos puede, como iglesia, ser una iglesia muerta, sin la presencia de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros como individuos, como hijos de Dios, que no podamos trasladar la presencia de Dios y que cuando ministremos no podamos formar o hacer un ambiente espiritual donde la presencia del Señor se mueva con libertad, porque los que transmiten la presencia, el arca, estamos fuera de lo que es la santificación. Y la santificación para el Señor Jesús iba mucho más profunda que no fornicarás o no cometerás adulterio. El Señor fue más profundo y dijo, aún si miras a la mujer de tu prójimo, ya cometiste adulterio. La profundidad de la santidad es mucho más de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Porque tiene que ver con carácter, tiene que ver con formación, tiene que ver con expresarse, de que mis palabras pueden ser hirientes y esas palabras hirientes pueden ser un tema de que yo necesito ser santificado en mi forma de hablar y de comunicar. Y así los sacerdotes y levitas se santificaron para poder traer el arca. Y la trajeron sobre sus hombros, trasladando la presencia de Dios con autoridad, porque estaban santificados, porque habían hecho las cosas correctamente, ya no estaban buscando
meterse con cosas que tú dices, es que estamos en un momento de renovación, entonces hay que hacer cosas creativas y diferentes. No, una de las formas creativas y diferentes que ellos querían usar para transportar el arca era un carro nuevo. Sí, la moda, ¿viste? Un carro nuevo lo podemos transportar. El carro tiene que estar bien brilloso, muchas luces, corrientes. A veces no nos damos cuenta que para transportar o para transmitir presencia de Dios no tiene que ver ni siquiera. Yo fui ministro de alabanza y adoración por muchos años en Argentina y siempre hablo desde el punto de vista de adorador, porque yo viví cosas así. Y no solamente que uno lucha con cosas, lucha con corrientes, sino que también la gente que está a tu lado, tú tienes que velar por ellos, ver cómo están ministrando al Señor, ver cómo caminan, y todo eso es un trabajo arduo. Y en lo que es la alabanza y adoración nosotros podemos caer porque esta canción está de moda. Así que cantemos esta canción, que es la moda, ¿me entendés? Que está sonando, es el boom. O podemos creer, esta alabanza la otra vez no funcionó bien, vamos cantándola de nuevo. O esta canción tiene una letra bonita, hagamos esta. Esta canción tiene no sé, como un tono hermoso, y hagamos esta. Y nosotros los que ministramos caemos en eso. Y creemos que es de acuerdo a lo que se está cantando, que si es de acuerdo a lo que me funcionó anteriormente, si es de acuerdo a lo que ya yo había hecho y toda la experiencia que yo tengo, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando tú y yo queremos transmitir la presencia de Dios, tiene que ver con un corazón que honre a Dios, que camine en santidad, que ministre el corazón de Dios, para que eso que está en ti se transmita. Y ese fue el error que cometieron la primera vez que quisieron trasladar el arca el pueblo de Israel. Quisieron hacerla con una moda, con una forma de que ellos creían que podía funcionar, mas el Señor no había dicho eso. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 al 6. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ahí ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los símbolos. También los sacerdotes, Benaía y Jahaziel, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Esta era la adoración libre. Este era el tabernáculo de David, con levitas, ministros, ministrando la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, para que recordasen, para que confesasen, para que lo hacen a Dios, para que exalten el nombre de Dios.
Esa era la adoración libre del tabernáculo de David. Todos podían venir con sus instrumentos, con sus salterios, con su arpa, címbalos. Todo era un momento de fiesta, la presencia de Dios, el arca del pacto estaba ahí. Libres, libertad para adorar, libertad para exaltarle, libertad para levantar tus manos, libertad para exaltar su nombre, para levantar tu voz. Esa libertad estaba ahí. Y por eso la profecía, lo que Jacobo estaba queriendo transmitir es que esta es la restauración que Dios quería traer. Este tipo de adoración. Este tipo de adoración. Una adoración libre, genuina. Para que recordasen, para que lo hacen, para que confesasen a Dios. Ese es nuestro desafío, iglesia. Como dije ya, nosotros somos los sacerdotes que tenemos que trasladar el arca. Nosotros somos los que hemos sido llamados para transmitir presencia de Dios. Formas de cómo adorar. La adoración involucra todo el cuerpo, todo lo que somos. Manos levantadas, aplausos, los instrumentos, bueno, tenemos instrumentos, nuestros pies que saltan, que bailan, la reverencia, doblando nuestras rodillas, postrándonos, la adoración. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al 12. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al 12, es el mismo Salmo 105, versículo 1 al 5. Y la palabra del Señor dice: alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos. Hablar de todas sus maravillas, gloriados en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová con su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Alaben al Señor. Es como forma de que nosotros, cómo podemos alabar al Señor con nuestra boca. Alabar al Señor, dar gracias al Señor, exalta su nombre. Proclamen su nombre, declarar quién es. Hay tantos nombres de Dios, de quién es Él. Alfa y Omega, principio y final. Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová Jireh, admirable consejero, príncipe de paz. Torre fuerte. Esto tiene que surgir en nuestras alabanzas y adoración. Proclamar su nombre. Testifiquen sus obras mientras adoran. Podemos contar los milagros que Él ha hecho, que tenemos trabajo, que hemos sido bendecidos. Testificamos, contamos los milagros y todo lo que el Señor está haciendo. Mientras adoramos, esto tiene que surgir de nuestros corazones. Canten salmos. Canten salmos. Usando las escrituras, es importante que tú y yo leamos un salmo por lo menos un capítulo al día. Cantar salmos, hablen de sus maravillas, gloríense en su nombre, presuman: Dios, tú eres tan admirable, consejero. Me siento honrado de ser tu hijo, te glorías del nombre del Señor. Alégrense, alégrense.
Refúgiense en Él, encontrar seguridad en su presencia, encontrar refugio. Busquen siempre su rostro. Es el versículo 11, busquen su rostro. Intimidad. Miren si tienen lugar debajo de la escalera y hagan su cuartito de oración ahí. Intimidad con Él, oración, búsqueda. El versículo 12, haced memoria de las maravillas que ha hecho y de sus prodigios. O sea, recuerden, hagan memoria de todo lo que Él ha hecho, de dónde te sacó, cómo te libertó, cómo te restauró. Hagan memoria, recuerden sus maravillas. Ese es el nivel de adoración que el Señor nos quiere llevar. No tengas vergüenza de que en medio de la alabanza y la oración sientas exaltar el nombre del Señor con tus palabras, expresando los nombres de Dios, las maravillas de Dios. A veces no leemos bien porque ya me estoy quedando ciego también, aunque no me lo crean. No nos sabemos la letra y aparte no podemos leer, estamos mal. Pero sí podemos adorar con nuestras propias palabras, exaltar el nombre del Señor y todo esto que leíamos en Primera de Crónicas 16, 8 al 2 o Salmo 105, versículo 1 al 5. Pero este es el desafío que tengo para ustedes y que tengo para mí mismo. De que el Señor, como leíamos al principio, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¡Qué hermoso! Entonces, amado, amada, si hay algo que restaurar, hoy es el día. Si hay algo de lo que te tienes que poner en cuenta con el Señor, porque para poder transportar la presencia de Dios, tenemos que caminar en santidad. Y caminar en santidad en esta generación perversa es muy difícil. Porque tenemos al alcance de nuestras manos la pornografía, tenemos al alcance de nuestras manos todo lo que es las falsas doctrinas. Tenemos al alcance de nuestras manos la falsa información, donde nosotros creemos que hasta que los dinosaurios, no sé qué. Tenemos al alcance de nuestras manos todo para vivir en pecado. En nuestras áreas laborales, el pecado nos rodea, nos acecha. Es un desafío, pero es lo que el Señor nos está llamando, a restaurar el tabernáculo, a restaurar, a hacer las cosas como Dios quiere, no a mi manera y no a mi forma, no como yo pienso, no como yo creo, es como Dios quiere, es como Él quiere. Ponte de pie.